la gloria y la honra sea siempre para Dios. Hermanos, esto no es grato. Créame que no es grato para mí decir este tipo de situaciones, pero se me demanda demasiado el decirlo. Escrito está que uno, debo de congregarme en un lugar, y dos, de exhortar, sea con amor o sea de manera fuerte, lo puedo hacer, porque Dios, por su misericordia, me ha otorgado la autoridad totalmente para hacerlo, totalmente. Y se van a dar cuenta de que Dios es un Dios de vivos, es un Dios de poder. Y para eso es para la gloria y honra de su nombre, para que cada hombre se arrepienta de sus pecados y vuelvan al camino. Hermano, tanto que alegamos de otras doctrinas que supuestamente, bueno, sí están equivocadas, pero están más equivocados que ellas. La persona que lee jamás, pero jamás se deja llevar por cualquier viento de doctrina o por cualquier cosa errada que digan. Esa es la gran importancia de leer día a día las sagradas escrituras, de mantener una comunión constante con Dios. Ojo con esto, ojo con esto. Hoy en día me van a disculpar, pero solamente veo fariseos incrédulos. Están errados totalmente en las escrituras. Veo una generación de víboras, sepulcros blanqueados, que no temen a Dios, jamás temen a Dios, jamás. Que si el mismo Dios se les aparece y les diera una advertencia, vuelven y lo crucifican, vuelven y lo crucifican. No, mi hermano, ¿sabe qué? Eso como lo dice la escritura, hipócritas, y la palabra está en la Biblia. Hay una pregunta allí en la escritura, porque nosotros vamos a ver escritura. Voy a comentarle los textos bíblicos. Mateo 5:20, Mateo 23, del 29 al 36, Gálatas 1:10, Primera de Corintios capítulo 14 del 23 al 25, Isaías 5, versículo 20, Proverbios 6 del 16 al 19. Esas son las citas bíblicas. Vamos a ver. Pero hay una pregunta que quiero que se responda de corazón. Respóndala. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira venidera? ¿Quién? ¿Por qué dicen que no hay condenación? ¿Por qué dicen que la salvación no se pierde? ¿Quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Y escrito está. ¿Y entonces Dios para qué creó el infierno? Si ustedes intentan escapar. Pero en este video vamos a ver que no es posible escapar del juicio y de la ira venidera. Que de Dios nadie se burla. ¿Ese infierno está de adorno? ¿O qué? Hermano, persiguen lo que Dios constituye. Persigue a los hombres que Dios envía para poder llevarlos al camino correcto. Tanto que dicen de doctrinas y están equivocados. Se paran en un púlpito con apariencia de piedad, pero sus hechos demuestran todo lo contrario. Los ve uno en la calle y son como cualquier mundano. No han nacido de nuevo. Hipócritas. Dicen profesar la verdad, pero no aceptan corrección de la misma escritura. ¿Por qué? Que la palabra es inspirada por Dios y útil para tres cosas: enseñar, corregir, redarguir. ¿O me equivoco? ¿O me equivoco? Estoy seguro que son más fariseos que cualquiera. Más fariseos que cualquier persona. El mismo sistema que tenían los fariseos en ese tiempo, que era el tiempo de Jesús, está ahora vigente en las iglesias, en un grupo de iglesias. Todos están cortados con la misma tijera. ¿Cuál es la diferencia? Ojo con esta pregunta. ¿Qué diferencia hay de la tradición romana a ustedes que dicen, es que fue lo que me enseñaron? Eso me enseñaron a decir. Eso fue lo que me enseñaron en la teología. ¿Qué diferencia hay de la tradición humana que siguen tradiciones a ustedes que siguen cuentos de teología? ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso ustedes no tienen mente propia para pensar por sí mismos? Pregúntense, por favor.
Entonces, si alguien llega y te dice, tírese de un edificio, ¿qué haces? ¿Te tiras del edificio? O si el mismo gobierno te dice que te tomes un veneno y eres consciente de que te vas a morir, ¿te lo tomas? ¿Sabe qué veo? Lo único que son personas asolapadas. Tiran la piedra y esconden la mano. Hermano, no saque excusa. Ese texto bíblico que dice, es que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, que la tire. No saque excusa, mi hermano. Que Dios sí o sí le va a condenar por lo que usted está profesando. Como usted tiene un ministerio o se autoproclamó un ministerio, se le demanda. ¿Qué se le demanda? Santidad y justicia. Revisen por favor qué es la justicia. Pero, ojo con este pero si su justicia es igual a la de un fariseo o de un escriba, ojo, que matan a los profetas, que persiguen a los que Dios envía, que no hablan la escritura como debe de ser, que no cree que los ministerios están vigentes, se le puede demostrar con la Biblia que aún sigue el ministerio profético, que no hablan lo que es correcto, sino que están en fábulas y en cuentos. Se les dice con la escritura y piensan que le está atacando. Hermano, eso es inmadurez espiritual. Eso es inmadurez. Yo no le hablo a personas inmaduras, le hablo a personas que son supuestamente líderes en una sinagoga. Líderes que profesan verdad, supuestamente. Hermano, si usted no capta lo que le estoy diciendo, tranquilamente van para el infierno. Así digan lo que digan, porque escrito está. Y una persona que lee, obedece a Dios porque teme a Dios. ¿Creen que ser pastor es un juego? Esa es una pregunta. ¿Creen que decir bullying sano, eso es realmente de Dios? A ver, ¿qué es bullying sano? ¿Sabe qué es? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hasta en eso se debe tener conocimiento. Hasta en eso. Hay una gran diferencia entre charlar y degradar a una persona, que eso significa bullying. Hay una gran diferencia. Y si no, lo invito a que consulte. Ahí está Google. Pero entonces vamos a la escritura. Vamos a la escritura. Y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo 5, versículo 20 y en Mateo 23, del 29 al 36. Porque os digo que si vuestra justicia, o si su justicia, no fuere mayor. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Que si su justicia no fuere mayor, quiere decir algo como, vamos a decirlo, término matemático, que si es igual o menor a la de un fariseo, a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y vuelvo y se lo comento. Escrito está, la salvación se pierde. Y por esas cositas que ustedes hacen, las van a perder. Por no decir las cosas como son. Por estar en cuentos y en fábulas. Por decir cosas de hombre. Sabiduría de hombre. Incluso que están en contra. A ver, hermano. Eso es una gran responsabilidad la que tienen. Y se les demanda justicia y santidad. Escrito está, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y dígase, párese en las pestañas el que desee. Pero escrito está. Vamos a ver entonces Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Mire que la palabra está. Mire que la palabra está. Reina Valera 1960. Porque edificáis los sepulcros de los profetas. Ustedes son los que lo entierran y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Hermano, hipocresía, hipocresía. Hoy en día también los persiguen. ¿Que hay muchos falsos? Sí, pero pocos son los verdaderos. Si existen los falsos, es porque están copiando, porque a Satanás le gusta copiar de los verdaderos. Así de simple. Y decís, así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Dice, vosotros también llenad
la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo? Diciendo esas cosas. Es que la salvación no se pierde. Es que no hay condenación. Es que atacáis también a los profetas. Vuelvo y lo comento. El mismo sistema que estaba en ese tiempo está hoy en día. ¿Es que acaso no tienen mente propia para leer lo que está ahí escrito? Por eso le digo, la palabra de Dios está en parábolas y se interpreta por revelación, porque la revelación es una manifestación del Espíritu de Dios y escrito está en los dones. Son manifestación y a algunos Dios le deja fijos el don de discernimiento de espíritu, don de discernimiento de espíritu. Y los otros son manifestaciones. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Qué es lo que hacen? Hablan mal de un hermano sin conocerlo. Dicen que está loco sin conocerlo. Ojo, para que venga sobre vosotros toda sangre de justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Beraquías, quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Sobre esta generación. ¿Quién les enseñó cosas que no están en la escritura? ¿Quién? De Dios nadie se burla. Y el hombre no puede pasar por encima de lo que está escrito. Oh, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a escapar de la justicia y la ira de Dios? ¿Quién les enseñó que el hombre no tiene condenación? Si los ángeles van a tener justa retribución, escrito está. ¿Quiénes somos tú y yo para decir que no vamos a tener castigo por las obras que vamos a hacer? Y mucho más si dicen tener un ministerio. Vea, hermanos, que Dios se le puede aparecer. Les advierte de lo porvenir y no creen. Incrédulos, que atacan lo profético y a los profetas. Es más, el Espíritu de Dios les va a comentar algo el día de hoy. Y todo está escrito en la palabra. Y la persona que lee dice, escrito está. Y obedece la escritura. ¿Saben por qué no tienen esas manifestaciones? ¿No se ven? Porque no creen, por incrédulos. ¿Saben? Lo único que tienen es misericordia de Dios. ¿Y por qué misericordia? Porque la misericordia de Dios hace que Dios espere para que cada uno se arrepienta y cojan el verdadero camino. Cuando cojan el verdadero camino, ahí sí van a ver las manifestaciones de Dios. Ay, ya sabemos que la obra de Dios no se frena, no se puede frenar. Y por eso tienen misericordia. Pero desde este momento, Dios va a poner un alto. Recuerden que el juicio comienza por casa. Les aconsejo, mis hermanos, que se arrepientan, que se muevan en santidad, paguen el precio, suden esa camiseta, que tengan amor por las almas. La misma Biblia lo enseña, que sean justos, que su justicia no sea la misma que un fariseo, porque ya tienen ganado. Si es igual o menor, ya tienen ganado el fuego eterno. Hermano, si la Biblia es clara, es muy clara en lo que dice, ¿por qué no la están diciendo y enseñando? Porque no conocen el poder de Dios y no saben lo que se está perdiendo. No lo han experimentado. Y estoy seguro que no lo van a experimentar. ¿Por qué? Porque si dicen que el gozo de Dios es burlarse, es reírse, es recochar, dicen que eso es bullying y eso es gozo. Dios mío, ¿en qué mente cabe eso? ¿En qué mente? El gozo del Señor es estar meditando en su palabra, orando sin cesar, estando en el aposento santo, estar yendo al monte. Y hermano, cuando se dice ir al monte, Dios nos da un ejemplo que lo puede hacer en la mañana, en la madrugada, en la noche. Si está escrito, ¿por qué no hacerlo? Y hermano, la Biblia se interpreta en el espíritu, no en la carne. Está en parábola. El significado de esto significa encerrado en su presencia, estar en el aposento, en el monte, es encerrado en su presencia.
Y hay un gran ejemplo que Dios nos pone, así como David danzaba. Esa interpretación de esto, David lo hacía, pero nadie lo veía. Dios lo plasmó, lo puso como ejemplo, pero era cerrado la puerta y él danzaba para Dios, no para que nadie lo vea. Hermano, el gozo de Dios no es saltar, brincar, burlarse, ni eso. Tanto que alegan de otras doctrinas, y están equivocados. No, hermano, es que son hipócritas. Solo ven lo de afuera, pero no se ven ellos mismos. ¿Eso qué es? Y si usted a mí no me da ejemplo, yo no tengo por qué ser o seguirle. Eso sí, téngalo por seguro. El ejemplo es el que arrastra. Si usted me demuestra afuera algo diferente de lo que está hablando adentro, créame que yo no tengo por qué seguirlo. Y es más, aún así sea ejemplo afuera, no tengo por qué seguirlo. Tengo que seguir a Jesús, no a un hombre. Hermano, y usted puede alegar, puede decir, pero escrito está y va a tener condenación. A mí lo único que me interesa es cumplir la asignación que Dios me dio y Dios me entregó. Y yo sí sudo la camiseta. Sí soy serio y obedezco lo que Dios dice. Porque al único que deseo agradar es a Dios y no a los hombres. Y muy claro Pablo nos lo dijo, vamos a verlo en Gálatas capítulo 1 versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo no sería siervo de Cristo si intento agradar a los hombres. Hermano, ¿y sabe algo? Lo que Dios bendijo, el hombre jamás lo puede maldecir. Y menos un fariseo o un escriba. Que su justicia no es la que Dios desea. Hermano, usted puede hablar mal de mí, pero usted mismo es quien se está dando su carta de presentación. Dice ser pastor de ovejas, pero es cabeciduro, terco, de dura cerviz. Y usted puede engañar a los que están cerca con su palabrería, con cuentos de hombre, pero a Dios no lo puede engañar, porque Dios revela lo oculto de su corazón y de su mente. Y escrito está en 1 Corintios capítulo 14 del 23 al 25. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirían que estáis locos. No dirían que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra alguno incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Escrito está que lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre su rostro, sobre el rostro, adorará a Dios y declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entre vosotros. Tienen una idea errónea de lo que está escrito y todo por seguir tradiciones humanas, porque todos están de generación en generación. Y vuelvo y se lo comento. Ese mismo sistema que están utilizando, supuestamente que los va a llevar y dicen la sana doctrina, es el que los está condenando, porque ese es el mismo sistema de los fariseos. Son incrédulos, atacan lo profético y no cumplen lo que está escrito, porque escrito está. La Biblia es poder y es espíritu, jamás es carne. Escrito está. Hermano, ¿sabe usted de Dios dónde lo sacó? Dios te sacó de un lugar o se te olvida. Creo que hay que recordar de los casinos, de los juegos de carta, pero su incredulidad es tan grande que ataca lo genuino de Dios, lo profético. No me estás atacando a mí, estás atacando a Dios. Y te recuerdo, usted vio un video hace tiempo donde dije, no se meta con el Dios de Israel. Y aún así siguió y cayó. Se guardó silencio de lo que dije. Y lo peor aún, se estaba llevando el crédito de lo que comentaba en mis videos, de lo que decía. Sí, eres tú. Sí, eres tú. El que dice que yo estoy loco. Pero yo estoy loco es por Dios. Por Dios. Dios te va a demostrar la locura que yo tengo. Te la va a demostrar. Y en el nombre de Jesús, Dios te va a entregar don de discernimiento de espíritu para que experimentes esta locura que yo tengo. Para que dejes ese conocimiento de hombre que aún sabes que va en contra de Dios y sigues predicando y buscando de esa manera. No, mi hermano, así no es.
Dios es espíritu, Dios no es carne. Y eso está en la carne, está en este mundo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, 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 ay. Dios te está dando una oportunidad de cambiar verdaderamente, de dejar el mundo, porque orgulloso como tú no lo hay. ¿Y sabes qué? Esto le puede doler al que le duela, pero Dios me escogió a mí, lo más vil y menospreciado, para avergonzar a los sabios, a los que se creen sabios, pero son necios. 7 cosas aborrece Jehová. Proverbios 6, del 16 al 19. 7 cosas. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos y la lengua mentirosa. Ojo, pastor no debe ser mentiroso, jamás. Usted puede engañar a los que están a su alrededor, pero a Dios jamás lo engaña, jamás. Las manos derramadoras de sangre inocente. Usted blasfema contra el Espíritu de Dios al atacar a un ungido de Dios. Lo está haciendo porque no lo está atacando a la persona, sino que está atacando a Dios mismo. Y escrito está: el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ojo con esto. El que siembra discordia entre hermanos. Enseguida vamos a hablar de eso. Estás atacando a una persona inocente por falta de conocimiento. Los fariseos son los que mataron a los profetas y aún los siguen matando. Aún en este tiempo, porque existen profetas. Y estás diciendo calumnias y aún sin conocer a una persona. Pero Dios todo lo ve. ¿Sabes algo? Dios aborrece, sobre todo, un pastor mentiroso. Si sigues así, fuego es lo que va a tener. Y escrito está: porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, y menos si su justicia es menor o igual a la de un fariseo o escriba. Estos fueron los que persiguieron a Jesús y mataron a Jesús. Y no digas que eso es falso, porque de Dios nadie se burla. Del Dios de Israel nadie se burla. Y Él es un Dios de vivos y está vivo desde Génesis hasta Apocalipsis, desde ayer, hoy y futuro. Ojo con esto. Él conoce lo que está en tu mente y en tu corazón. Y siempre, siempre se lo dice a sus siervos, los profetas, cuando van a una sinagoga. Y los profetas oran por las personas que están allá. Vuelvo y lo repito. Usted puede engañar a los que están a su lado, pero jamás a Dios. Y por un buen tiempo te estabas atribuyendo las enseñanzas de este servidor. Eso pues no va al caso, pero sí da testimonio. Y tu comportamiento sí que más. Porque si hablas mal de una persona a espaldas, créeme, estás hablando mal de ti mismo. ¿Sabes qué te recomiendo? Que ores y te arrepientas. Ora al Padre por el don, por lo que te acabo de comentar. Y vas a experimentar la locura que yo experimento. Para que veas. Y jamás hables de mal de nadie. Mucho menos por tu profesión. Porque esa profesión va en contra de lo que Dios está establecido en su escritura. Y mucho menos de un ungido de Dios, porque escrito está. ¿Sabes cómo se reconoce a un ungido? Porque habla de la escritura, 100%. Porque dice las cosas mucho antes que sucedan. Y evidencia hay y tienen los videos que cada vez que predicaban, días antes, le decía la corrección y los mismos textos bíblicos. La llave de Pedro también para todos hay. Días antes de esa prédica se habló cuál es la llave de Pedro y no es la escritura. Es el Espíritu de Dios. Antiguo Testamento, Espíritu de Dios. Nuevo Testamento, el Espíritu Santo. Solo que como son incrédulos, sabe que Dios no se manifiesta donde no le honran, donde no creen, porque es por fe. Es por fe y no por vista. Jesús, en el lugar que no le recibieron, se sacudió el polvo y se fue. Ay, Esteban, ¿y usted por qué no se va entonces? Te puede estar preguntando.
Porque lastimosamente Dios insiste a que no desista de decirles la verdad. Porque si por mí fuera, si por esta carne estuviera lejos, porque profesan decir la verdad y no la tienen, porque existen los profetas y no están haciendo como debe de ser. Pocos, pero existen. Y si no los reconocen es porque no leen Biblia. Mantienen en cuentos de hombres, fábulas, sabiduría humana y sobre todo no enseñan lo que está escrito. Así de simple. Por eso no les reconocen. Por eso no tienen fe. Porque el tiempo que disponen no lo disponen para Dios. Lo disponen para hacer otras cosas. Ahora, ustedes quieren seguir incrédulos. Así les dice Jehová. Cada persona que se burló y le cree a aquel caballero, a aquella persona que habla mal de otros, no sé si están ciegos, una persona que habla mal de otro no debe de tener voto en ningún lado. Aquel que le creó y se burló, ojo, y el otro también, que está confabulado con él, diciendo mentiras. Es que la teología dice así, es que así nos enseñaron. A estos dos que hacen de la teología su Dios, que hacen de un hombre su Dios, eso es idolatría. Por estos dos, cada uno va a entrar al desierto, y por la autoridad que Dios me dejó, porque soy un heraldo. ¿Qué es un heraldo? Un intérprete, que a través de él Dios dice sus palabras. Y esta es la forma en que van a ver el poder y la autoridad que Dios me otorgó por misericordia. Porque la gloria y la honra sea para Él. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y si me atacas, no me estás atacando a mí, estás atacando a Él. Asimismo ocurrió con una persona, y le doy ese testimonio, una persona que me quería hacer daño, y Dios mismo lo desapareció. Tranquilito, sin yo hacer nada. Al tiempo fue que me vine a dar cuenta. Van a ver el poder de Dios, a ver esta locura que dicen los hipócritas. Hermano, es que les confieso, yo no quise tener este ministerio, tener esto. Dios sabe, y ante los ojos de Dios se lo he dicho. No me gusta discusiones, y menos ir aparte a lugares a incomodar. ¿Por qué? Porque es que la salvación es personal. Cada quien debe de leer las Sagradas Escrituras. Y mucho menos, hermano, tratar con escribas y fariseos que no conocen las Escrituras. ¿Y por qué los ataco? Ya les di una respuesta, pero es una buena pregunta, ¿cierto? Oren a Dios para que también les revele y arrepiéntanse, porque de eso es que deberían de estar predicando. Santidad, arrepentimiento, porque sin santidad nadie verá al Señor, porque es la única forma en que Dios puede sanar su tierra. Si se arrepiente, busquen la senda antigua y paguen el precio. Que yo voy a estar orando tranquilo. Si me desean lejos, voy a estar orando por eso. Y también por ustedes, porque también dice la Escritura, ora por tus enemigos. Incluso escrito está. Y la Escritura dice, aún Jesús, conociendo lo que aquellos estaban pensando, les dijo esto. Eso se llama revelación, ciencia. Y está por doquiera en la Escritura. Así que, hermanos, busquen la senda antigua, porque Cristo está a la puerta. Yo voy a estar orando por ustedes para que su fe no falte. Viene gran juicio, y el juicio comienza por casa. Y este desierto que van a experimentar, recuerden que es cada uno, y va a estar hasta su venida, hasta que Dios dé una nueva indicación. Arrepiéntase, es la única forma en que Dios puede sanar su tierra. Y desistir de eso. Recuerden algo, que el tiempo de Dios es diferente al suyo. Los desiertos no se ven ahí mismo, no se ven. Ojo, las pruebas que Dios pone las van a ver progresivamente, porque apenas la palabra se vino en este momento.